Buenas, gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos de la capital nacional del trekking. Miren el día que está haciendo. Hoy es el gran día. Vamos a hacer la caminata larga, por decirle de alguna forma. Vamos a ir hasta la Laguna de los Tres, la Laguna Capri. Son las 8:15. Nos habían recomendado comenzar entre las 8 y 8:30, pero tenemos un pequeño detalle. Queremos hacer un recorrido de ir por un lugar y volver por otro. No queremos ir por un lugar y volver por el mismo. Pero para eso tenemos que encontrar un transporte que nos lleve desde la ciudad 14 kilómetros hasta una hostería, que ahí comenzaría uno de los senderos. Y como siempre nosotros somos despistados y lo dejamos todo a último momento. El pueblo está vacío prácticamente. Lo que tiene que la mayoría o está descansando de los trekking que hayan hecho o ya comenzaron a hacer trekking, porque acá se arranca bien temprano y se termina a la nochecita. Y ayer hicimos una pequeña práctica porque subimos, ese es el paredón, y subimos al mirador, subimos ahí arriba. Ay, ¿Estás bien? listo. Ahora Listo. sí, con ustedes, gente linda, bienvenidos al mirador del paredón. Hoy está despejado, tenemos viento. Estaba pronosticado lluvia, pero por suerte no pasó nada. Llovió un poquito a la noche. Acá el clima es muy, pero muy cambiante. Buen día. Para hacerte una consulta, nosotros queremos hacer el trekking a la Laguna de los Tres. Sí. Pero queremos comenzar de la hostería El Pilar, 9:30 de la mañana. Al final se nos complicó porque todos los transfers ya habían salido temprano a partir de las 7:30, 8 de la mañana. Y un taxi para hacer los 14 kilómetros de donde queremos hacer el inicio de la caminata nos cobraba 40.000 pesos. 40, un montón. Así que encontramos una empresa, un transfer que salía a las 9:30 de la mañana, que bueno, tendría que estar llegando, que nos cobra 10.000 pesos a cada uno para recorrer los 14 kilómetros que tenemos que hacer. Sí, Frontera Sur. Acá, Ahí genial, buenísimo. Están Bueno, Ay, me voy vamos a estar un poco más jugados porque si son 10 horas vamos a estar llegando de vuelta al pueblo a las 9:30 o 10:30 de la noche. Hola, Hola, Cintia. Sí, y Juan. buen día. Bien. Muy bien. Esta ruta que estamos haciendo ahora es la ruta 23, es la ruta que hicimos ayer con la IBR. Costó un montón porque es una ruta muy golpeada, con mucha piedra suelta. Y tenemos una tormenta bastante importante y ya están cayendo las primeras gotas. Son las 10:04 de la mañana. Esperemos que despeje porque de este lado tenemos la tormenta y de este otro lado se está tapando el sol y está despejado. Pero bueno, tenemos 5 horas, señora, para llegar a la cima y que cambie el clima. Y que cambie el clima. Esperemos que empiece a cambiar ahora, porque vos nos quedó empapado, ¿no quedáis? Sí, porque no trajimos pilotos para lluvia. Y nos olvidamos. Nos olvidamos las cucharas, los tenedores. Arrancamos, espero que se pueda escuchar algo. Es infernal el viento que está haciendo. ¡Oh! Es increíble esto. No se puede creer el día que nos tocó. Cómo cambió el clima de cuando estábamos ahí en el pueblo ahora. No pensamos que iba a estar así. La llovizna y el frío y el viento y todo junto. Este es el río eléctrico. Ayer pasamos por el puentecito ese con la IBR y ahí tenemos que ir. Encima ya son van a ser como las 11 del mediodía de la mañana. Le vamos a tener que meter bastante pata como para recuperar un poco el tiempo. Mirá, primer puentecito que vamos a cruzar. Tremendo está esto. ¡Wow! ¿Querés vos primero o querés que vaya yo primero? Sí, no sé. Bueno, voy. Igual este está bien. Sí. No, está bien. Vos anda despacio atrás, que no se mueva tanto. Vos podés. Yo voy mirando el fierro ese arriba, así que
Creo que voy bien porque voy mirando el fierro, no miro abajo. No se mueve, no se mueve. ¡Vamos, señora! ¡Sí! Miren lo que es esto, qué paisaje, por favor. Está lloviznando, pero no importa. Vamos a continuar, tenemos que llegar. Parque Nacional Los Glaciares. Mira qué bonito el molinete, ¿eh? ¿Puedo pasar yo, caché? Mira cómo gira. Bueno, senda El Pilar. Distancia 5,5 kilómetros, dificultad media. Nosotros estamos acá y tenemos que ir hasta acá, que es la Laguna de los Tres, pero antes vamos a ver el mirador de Piedras Blancas. Vamos a llegar a la Laguna de los Tres, vamos a ver si tenemos suerte de ver el Fitzroy y después vamos a retomar hacia la ciudad, hacia el pueblo, mejor dicho. Che, me parece que es un montón. Ahora estamos todos en este bosquecito caminando, lo cual está buenísimo porque todas estas plantas te reparan del viento. Ahí se ve un poco de la tormenta, la nubosidad, las montañas tapadas. Me trae un poco de recuerdo a Cocho al sendero cuando hicimos la Laguna del Caminante, Sí, allá en tal cual. Ushuaia. Es menor el recorrido, así que yo venía atrás diciendo, si hicimos ese, no puede ser que no hagamos este. La señora le agarró calor. Es que estoy transpirando un montón y tengo toda la espalda mojada y la ropa. Mientras ella Sí. se estaba por sacar la ropa, nos dimos cuenta de esto. Miren la vista de lo que es el glaciar Piedras Blancas. Tremenda postal y no lo habíamos visto. Veníamos tan pendientes del sendero. Hemos visto videos donde decía que era como subidita tranquila. Esto de tranquilo no tiene nada. No sé, capaz que para muchos sí, para mí no. Ay, qué difícil es la vida del trequinero. Mirador Piedras Blancas. Cerro Eléctrico, Aguja Mermos, Aguja Val y el Cerro Fitzroy o Chaltén, que está a 3.405 metros sobre el nivel del mar. Podemos ver de acá de forma perfecta el glaciar y la laguna, que no lo habíamos visto. ¡Qué loco, Cocho! Sí, estaba viendo ese hilo de agua que cae. ¡Qué lindo! ¡Qué lástima que no se Sí. pueda ver el Fitzroy de acá! La verdad que sí. La Pachamama hoy no quiso colaborar. Qué hermoso se ve, respira profundo. Tengo una mezcla entre moquillo y... Sí, está complicado. ¿Qué tiene en la mano usted, señora? Esto es puro alimento. Qué Qué rico que está. rico. Ahí se puede apreciar algo del Fitzroy. Yo escucho algún que otro estruendo, para mí es el glaciar. Sí, deben ser el glaciar. Sí. Lo mismo pasaba cuando estábamos ahí en el Calafate, en el Parque de los Glaciares. Y ya que estamos, el sendero que estamos haciendo es el sendero del Pilar. Y estamos a 24 de octubre. El 21 de octubre empezó a aplicarse el cobro a los senderos. Así como escuchan, ya hacer los senderos en el Chaltén ya no es gratis, entre comillas, y ahora les cuento por qué. Para los que no saben, el Chaltén pueblo está dentro del Parque Nacional Los Glaciares. ¡Wow! Miren esto. Uy, se ve muy lindo. Ahora sí. Miren lo que es esta imagen. Ahí se pueden ver los picos. ¡Qué tremendo! Bueno, como les venía contando, el pueblo está dentro de los parques Los Glaciares y no se estaba cobrando entrada. Por ejemplo, en el Calafate, para ingresar al Parque Los Glaciares, para ir a ver el Perito Moreno, el glaciar, te cobran una entrada. Esto lo están queriendo aplicar acá. A partir del 21 de octubre salió en las noticias que los senderos iban a tener un costo de 10.000 pesos para los nacionales y para los extranjeros no recuerdo bien si era también algo de 30 o 35. El asunto está un poco verde aún. Supuestamente hay garitas donde te cobran para hacer los senderos, pero nosotros no lo encontramos, y hablando con la gente del hospedaje, que tienen mucha información y están cancheros, viven acá, nos dijeron que está verde el asunto, que todavía no está bien organizado, como que recién inicia. Y nosotros pensamos que al hacer este sendero nos íbamos a encontrar con una garita, con guardaparques que nos iban a cobrar
Así que no sabemos dónde están. Tampoco es que nos informamos demasiado, No, porque estamos a la corrida. Seguramente es que cuando este sendero termina en el pueblo, en el Chaltén, ahí seguramente en ese final debe haber alguna garita. Bueno, ahí preguntaremos Igual y haremos el pago. había muchas, ¿cómo decirlo? Muchos comentarios, que sí, que no, porque hay muchos que están a favor, hay muchos que están en contra. Los puestos recién se están organizando y todavía están viendo dónde los van a poner y bueno, en este caso por donde nosotros entramos no había puestos. Para que lo vayan teniendo en cuenta si quieren venir. Miren lo que es el glaciar ahí. Ahí se ve algo del Fitzroy. Se está dejando ver. Se está como queriendo despejar un poco. Entramos en un claro, estamos medio perdidos. Acá se separaron los caminos. La estaca va por allá adelante. Yo agarré por este. Hasta hace unos metros, unos kilómetros atrás, cada tanto encontramos estacas de color roja o amarilla. Y acá, al menos en este claro, no se ven. Qué impresionante donde estamos. Allá hay un palito. Ah, acá era. Mira, hay huellitas, hay palitos. Mirá lo que es esa imagen, Cocho. Sí. Es Y allá, tremenda. mira, tenemos el glaciar de vuelta. Es que está todo como muy junto, vos decís. Es que impresionante que todo esté tan junto. Falta que se vayan las nubecitas esas, salga el Se sol. va a ir, Va se va a igual, ir. el sol está lindo. El sol está ahí. Ya. Se tienen que ir las Mirá, nubes. si se mantiene así, estamos bien igual. Sí. Ya he pedido un montón. Aunque no se llega a ver el Fitzroy, por suerte ya lo pudimos ver desde el primer día que llegamos. Cuando hicimos la ruta 23 lo pudimos ver. Al menos nos llevamos una imagen de lejos. Mirador Piedras Blancas, que es de donde venimos. Laguna Capri, que es donde vamos a ir. Y nosotros vamos Laguna de los Tres. O sea que después vamos a tener que bajar y retomar hasta este cartel. Claro, y después Y ir por donde van punto. esa pareja. Miren qué bonita esta parte. A mí Sí. me encanta. Y esto que está acá es barba de indio. Esto Lo que antes se usaba para... se hacían ¿Vendas? vendas. Y también si vos lo hervías, hacían como un fugicida. Llegamos al campamento Poinsenot. No hacer fuego, use calentadores, no fume mientras camina. Hay baños, esas casillitas verdes son baños. Pero muchos vienen a acampar también acá para después salir a la madrugada y poder ver el amanecer y cómo le pega los primeros rayos del sol al Fitzroy. Como es piedra de granito, también tiene como otro color más particular cuando amanece y le pega el solcito. Y tengo entendido, Cocho, que a partir de acá empieza la parte más complicada del sendero. Hola. Hola, un descanso. Una taita de cordones porque si no me voy a romper la trompa. Miren lo que se viene, ¿eh? Tenemos que cruzar ese puentecito de madera y miren esta parte. Todavía no me entra en la cabeza desde que estoy descifrando cómo hace el recorrido porque el Fitzroy está detrás de esa montaña que la está tapando, pero no se ve ningún tipo de camino. Yo calculo que debe ser rodear todo por allá arriba y dar la vuelta como por aquel cañadón. Está cayendo agua nieve. La laguna de los Tres la vamos a ver congelada. Lindo igual. Sí. Nunca vi una laguna entera congelada yo. ¿Vos? Tampoco, porque viajamos juntos. Claro, sí te iba a decir, pero bueno, no. ¿Qué quiere que te diga? Cállate. ¿Lo vas a poder cruzar bien? No lo había visto. Ayúdame, Señor, con tu espíritu. Vamos todos con las palmas, apoyando, che. Ayúdame, Señor, con tu espíritu. Fuerte esos cantos. Sí. Me ayudó el Señor. Esto a mí me encanta, miren lo que es. ¡Oh, tremendo! ¡Tremendo! Uy, mirá los escalones que se vienen. Yo creo que a partir de acá debe empezar la parte heavy, como el precalentamiento para el futuro sufrimiento de los sacochos. Mira, para mí arrancó desde que salimos, así que... No, tremenda esta escalerita. Lo que sí vamos a quedar con las cachas duras, Cocho. Va a parecer como cuando éramos jóvenes Claro, y por entrenábamos, que hacíamos sentadillas. eso yo me estoy muriendo. Este refugio es de uso público. No dejen ningún objeto personal aquí. No hay un par de cucharas, ¿no? No. Después vemos cómo hacemos. Está helada. Dámela mucho.
Nos habíamos traído, nos trajimos mate, fruta, comida, todo porque íbamos a salir más temprano, 8:30. ¿Qué querés? Comer algo. En verdad le entraría el arroz y todo eso, pero no tengo cuchara. Y no encontré nada con ¿Querés para una hacer galletita, algo dulce? cuchara. Dame. Frenás un cachito y te agarra frío de lo Sí. que está todo el cuerpo mojado. Y nos quedan dos mandarinas, 2 huevos y el arroz. Y Un montón. Laguna de los Tres, dificultad alta. Tiempo estimado, 1 hora. Se requiere buena condición física, terreno inestable, use calzado apropiado, evite condiciones de viento, lluvia, nieve o hielo. A partir de este lugar, calcule su tiempo de regreso con luz. Pendientes pronunciada, desnivel de 400 metros, 1 kilómetro. Así que será 1 kilómetro de desnivel, vamos a ver. El cartel no miente. Y que todavía no llegamos a lo peor. Pero es todo así, en subida y por piedras que ya ni huella ni sendero, nada. Hay que ir esquivando y viendo dónde meter el pie. Hola. Hola. Ella está feliz. Es que vos entrás en tu país, entrás a una farmacia, a una despensa, decís hola, no te saluda ni montoto, ni por cortesía. Y el extranjero le encanta decir hola, así que sí, estoy contenta. Desde este punto no tengo noción por dónde hemos venido caminando. Yo calculo de por aquella zona. Ahí donde está lo clarito que es la parte pedregosa, por ahí está el puente. Como en poco, cómo nos hemos elevado, hemos subido bastante. Sí. Mirá dónde estamos. Estamos a nada. Como que vos venís tan concentrado en serio de no romperte la trompa que no prestás atención a cuánto subís. Y está cayendo cada vez un poquito más de agua nieve y estoy contenta. Por un lado, por el otro va a hacer frío. No hay dolor. No hay dolor. No duele. Acá se nos despejó un poquito el camino que tenemos que hacer. Y es peor. Es peor. No, miren, miren. Allá se ve gente que va subiendo. No. Jodeme que tenemos que subir en línea recta esa parte. ¿Dónde ves rojo? ¿Lo ves allá? Sí, mira, allá arriba. No. No. Mirá dónde está ese cristiano. Es un montón. Me estoy empacando ya, así te digo. Es un montón. ¿Quién me mandó? Está lindo el paisaje igual. Pero ¿quién me mandó? Ay. Protégela, Señor, con tu espíritu. Todo con las palmas. Déjame acá. Tirada. Vamos a Mira, anotar pan de acá. indio. ¿Dónde? 3 pancitos de indio acá derecho. Ah, mira. Esos cositos naranjas que están pegados en la planta se llaman pan de indio. Es un montón, pero va a valer la pena. Lo único que sé que cuando lleguemos me voy a bañar y me voy a acostar. Hasta mañana. Otro cartel de advertencia que a partir de acá estamos a 1 hora y que acá se requiere todavía más estado físico y acá empieza un sendero con mucha pendiente. Ya estamos medio rotos. Hola. Hola. ¿Y acá por dónde es? Bueno, ahí bajan igual. Así que vemos. Pero yo calculo que es de este lado. Respira 2 segundos. El Sí. suelo está mojado, piedras sueltas, mala combinación. Hola. ¿Cómo venís? Re mal, pero... pero hay que seguir. Ya estamos más cerca, Cocho. Sí. Es un criadero de piedra esto. Miren lo que es. No entra una piedra más. Sí, que no. Siempre se Sí. puede más. Mira lo que es esa cabra de montaña. ¡Ojo! Mirá, ay, me reduele. Es una locura esto. Miren ahí, ya estamos a nada de la nieve. Y miren todo el agua que cae, todo eso es del deshielo que viene. Encima no tenemos la cuchara para comer arroz. Estoy preocupada. Párate, un descansito. Me voy a poner capucha porque vos frenás 5 segundos
No sé qué temperatura debe hacer, debe estar súper bajo. Frenás 5 segundos y se te empieza a enfriar y a congelar y a poner las manos coloradas. Mira cómo te quemaste, Acocho. Sácate los lentes, a ver. Te estás poniendo como un mapache, boludo. Ay, no sé por dónde subir. Miren qué lindo. El cansancio es extremo, pero el paisaje es impresionante. Y para aquel lado que se nota un poco más despejado, que se notan más los rayos del sol, es donde está el pueblo. Es re loco, siempre se genera acá las tormentas. Sí. Vamos que nos faltan, bueno, según los chicos nos faltan 10 minutos. Sí, los chicos están bajando ahí, le entendimos más o menos en inglés que nos faltaban 10 minutos. ¡Hielo! Mirá. ¡Uy! ¿Por acá? Y por acá está más planito. O sea, Sí, ¿no? Por acá. sí, hay huellas. Estoy recaliente. ¿Por qué? Esa lomita de allá, pensamos que subíamos hasta ahí y ¡pum! Laguito. Y no, ¡pum! Nada. La ¡Pum! laguna Tenés está otra atrás. subida. ¡No quiero! Encima ahora ya estamos a una altura que haces 2 pasos y te duele el alma. Ayúdame, Señor, con tu espíritu. Sí, andate, returra, regata, mami. Rechú. Ah, pasa Opa. huevada, sí tienen energía. Si no me equivoco, eso es un águila. No sé qué, águila. Llegamos. Venga la papacho. Estamos viejos, pero lo logramos. ¡Qué impresionante! Miren esto. Es impresionante lo blanco. Acá en vivo no se dan una idea de lo que es. No les voy a mentir, tengo ese gustito amargo de no poder ver el Fitzroy desde acá. Pero Sí. también esto es lindo, la aventura fue linda y también lo pudimos ver desde el pueblo. Lo que tiene que hubiera sido muy imponente Sí. tenerlo ahí atrás, porque está ahí atrás. Sí, está ahí nomás. Ni siquiera se alcanza a ver la silueta del Chaltén. Que Chaltén lo que significa en lenguaje tehuelche es montaña humeante y se puede ver que a veces como que las nubes quedan agarradas en el pico del Fitzroy o del Chaltén, entonces eso le da como la sensación de que estuviera humeando la Humeando. montaña. Ajá, me cagué. Y porque acá hay agua, no sé hasta dónde se puede. Yo creo igual, mira, no te vas a ir a meter, pero yo creo. Ya la ¿Ves vi. que hay como una línea? Ah, no, eso no. Yo creo que más o menos. Aparte hay huellas, mira, por ejemplo, Sí. ¿ves? Hasta ahí. No, pero vi algo yo, ¿Qué viste? esa roca. Ah, vamos a darle. ¿Se puede acá? Sí. Sí. Oh, me asusté. Ahora sí. Tremendo. ¿Eh? ¿Dónde llegamos? Lamentablemente tenemos que partir. La señora encontró su bastón. Encontré mi palito y está empezando a nevar un poquito más fuerte. Lo logramos y también teníamos otro propósito, que era traer este sticker que es de Agos, fiel seguidora del canal junto a su familia. Vamos a apagar las cámaras porque son Sí. las 4 de la tarde. Las bajadas son bravas. Sí, caminamos hasta acá 11 kilómetros, casi 12, y nos quedan otros 10 o 11 kilómetros. Así que vamos a apagar la cámara porque es muy empinada la bajada y le vamos a meter un poco de pata porque nos va a agarrar la noche. ¡Qué imagen! Sí, es una belleza. No te dan ganas de irte, pero...
Ya estamos a la altura de lo que es el campamento de Poinsett y estábamos viendo que, miren, bajamos y se está despejando. Ahí dejé la cámara haciendo un time lapse, vamos a ver qué sale y de paso vamos a ver si podemos comer el arroz. Acá encontré 2 utensilios, le hice una cuchara para la señora. Ay, más linda quedó, bien Mirá. rústica. Y yo me hice la espátula esta. No, Oh. mirá las pintas, los colores que tiene eso. ¡Qué aroma! Un poquito de astillas. No sé no va a hacer daño a nadie. Sí, no la mezcle mucho para que no salgan las astillas. Tenés razón. No muerda la cuchara, que no te voy a volver a hacer otra. Ya hace unos kilómetros que empezamos a caminar por el sendero que nos lleva a la laguna Capri y de regreso al pueblo, al Chaltén. Al final no lo pudimos ver todavía al Fitzroy, totalmente tapado, se deja ver ahí la silueta un poquito, pero después plumba, se vuelve a tapar. Es como que las nubes quedan dando vuelta ahí porque después el resto está todo despejado, pero miren, así está ahora. Y el senderito viene así, muy tranqui, pocas piedras, súper relajado. Se escucha el río. El río que está ahí al costadito. Es como un relax para las patas. Viene re tranquilo. Si tenés que irte a acampar para quedarte y para el otro día hacer el Fitzroy, te conviene este camino, porque el otro es un poquito más heavy. Mirá qué chulo esta parte, ¿eh? Con estas 2 rocas haciéndote de pasillo. Hay escaleras. Tremendo. No, Mabel, no me las contés. No, pero bueno. En algún momento íbamos a tener que subir. Yo pensé que se había terminado la etapa de las escaleras. Bueno, no, pero estas están tranqui. Sí, están tranqui. Sí. Son más tranquilas. Te cedo el honor. Gracias, gracias. Lo logramos, señora. Otra meta cumplida. Esta es la laguna Capri. Pensábamos que no íbamos a llegar. Porque era caminar, caminar, caminar Sí. y nunca aparecía la laguna. ¡Wow! Creo que esta era la laguna que estábamos viendo cuando estábamos subiendo hacia el Fitzroy. Ahí está el Fitzroy. Sigue tapadito. Sí, pero ahora se ve, ahora A se ver ve si bien. un poco más. Aparte van subiendo las nubes. Ahí se puede ver bien el fiel ejemplo de por qué se llama Chaltén montaña humeante. Las nubes dan la sensación de que salen desde la montaña y que parece humo, parece una montaña que, no sé, que se está quemando. 7:24. No perdés oportunidad vos. ¿Viste que tenía que guardar la cucharita? Miren lo que es ese pedazo de montaña. El camino se puso increíble. Vamos caminando entre medio de estas rocas gigantes. Y mostrarles la ruta. Ya le voy a mostrar. Miren esto. Es un sueño. Nosotros hicimos toda esta ruta, que es la ruta 23, que está por ahí abajo, no se ve. Pero miren el río, todo lo que serpentea. Qué increíble. Bueno, y no lo puedo dejar de mirar. ¡Ah, Cocho, se ve re bien ahora! Ay, no, las puchas. Bueno, al menos, gente, se lo podemos mostrar esa partecita, nada más. Lo intentamos. No damos más. Tengo el pie izquierdo dolorido, el gemelo derecho y el glúteo. Así que vengo así y se destapó ahora. Voy a revolear el bracito un poco más porque no sé qué más decir, pero estoy enojada. Si podemos ver algo del pueblo, que debe estar con las luces encendidas. Ya. Debemos estar cerca. Sí, sí. A ver. Si se los puedo mostrar desde acá. A ver, no, por allá arriba. Miren esto. El Chaltén, pueblo. Qué tremenda vista desde acá y con las lucecitas ahí encendidas de las casas.
¡Ay, qué agitado! ¡Qué bonito! La verdad que este sendero está muy, pero muy bueno. Es tremendo el tamaño de esa montaña. Ya estamos súper cerca, ¿eh? Ahí nomás comienza el asfalto. Oh. Qué lindo venir a tomar unos mates acá. Necesitas mucho tiempo para recorrer este pueblo. Nuevo día. Al final ayer se nos hizo muy tarde el regreso. Tuvimos que venir vos con la luz encendida del celular. Ya no se veía casi nada. Llegamos alrededor de las 10 de la noche al pueblo. Nos encontramos con la garita de seguridad o la garita de información donde están los guardaparques que te cobran la entrada al ingreso al sendero, pero ya era tarde, no había nadie. Acá encontramos la garita. Residentes nacionales, 10.000 pesos. Debe ser entrada general para los de afuera, 30, porque dice de residentes nacionales. Residentes provinciales, 4.000 pesos. La gente de acá, jubilados, menores, no estarían abonando, pero bueno, no hay nadie, está totalmente cerrado. Nos quedó ese gustito amargo de no poder ver el Fitzroy desde ahí cerca. Es pura cuestión de suerte poder verlo o que esté despejado, llegar allá y que la nube baje. Ha sido todo, no podemos caminar. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyarnos en esta aventura. Gracias. Y recordarles, gente, que los queremos mucho. Los queremos mucho. Pero mucho, de verdad, y que nos estamos viendo, ¿dónde, señora? En un próximo video, Perdidos por Argentina.